Muy bien, familia, nosotros, como es habitual, venimos exponiendo el Evangelio de San Lucas versículo por versículo por versículo, y ahorita nos encontramos en una sección especial que es la sección del Sermón del Monte, que está registrado en el Evangelio de Lucas. Entonces quiero que por favor en sus Biblias me acompañen a San Lucas, al capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo del versículo 39 al 45. Vamos a estar estudiando esta sección y miremos lo que dice la Escritura. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, nosotros en esta mañana queremos pedir tu guía, tu dirección, oh Dios. Tú sabes cuán débiles, cuán necesitados, oh Dios, estamos de ti. Como lo expresa el apóstol Pablo: Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente para exponer tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor. Has escogido vasos de barro para mostrar tu gloria, para darnos tu glorioso y bendito evangelio, Señor. Hoy te pedimos que dispongas nuestra mente, que dispongas nuestro corazón para adorarte por medio de la Escritura. Que sea tu palabra, Señor, la que habla a nuestras vidas, la que habla a nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de exponer nuestras opiniones, de exponer lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y llévanos, oh Dios, a meditar en las páginas de la Escritura, Señor. Que sea tu palabra viva hablando a nuestro corazón. Que tu palabra venga y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que sea tu palabra la que en este tiempo nos edifica, nos enseña, nos instruye. Nosotros te pedimos que seas tú, oh Dios, ayudándonos en esta mañana, edificándonos y guiando, Señor, nuestras vidas a conocerte. Nosotros damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Amén. Muy bien, como nosotros podemos observar y como lo hemos venido observando, este es un sermón que trata acerca del verdadero discipulado. Este es un sermón que Jesús está predicando en la ciudad de Capernaum. Él está allí en esta montaña y está enseñando las verdades fundamentales, las verdades principales del reino. Entonces nosotros hemos visto que hasta ahora hemos hablado de dos grandes secciones. La primera sección es de aquellos que son bienaventurados y de aquellos que son malditos. Nos habló Jesús acerca de las bienaventuranzas, quiénes son los benditos, y después miramos la segunda sección, que principalmente se trata del amor del reino. Cómo es que un creyente y cómo es que un discípulo verdadero debe amar. Ahora entramos en la tercera sección, que está del versículo 39 al versículo 45, y vamos a ver que estos versículos tienen un tema en común, y es proteger a los discípulos, es proteger a los creyentes de los falsos maestros y de los falsos líderes y de los falsos guías espirituales que se estaban levantando en la época. Es increíble porque solo hay una verdad que salva, solo existe una verdad que salva. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y Dios ha presentado una sola verdad en la Escritura que es la que salva. Por lo tanto,
hay una gran cantidad de mentiras hoy en día que llevan al infierno. La idea de este sermón por parte de Jesús es proteger a sus discípulos de estos ambientes equivocados, de estos ambientes que están completamente contaminados por la falsa enseñanza, y la idea es que ellos aprendan a preservar en la verdad que Jesús les está entregando, que ellos aprendan a ser fieles a la verdad que Jesús les está dando y que ellos aprendan a guiarse por el mensaje mismo que Jesús les dio. Nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay un interés de los profetas de proteger al pueblo de Dios de una falsa enseñanza, de proteger al pueblo de Dios de falsos maestros. Eso se ve a lo largo de la Escritura. De hecho, quiero que miremos un momentico 1 Corintios, en el capítulo 15. El apóstol Pablo va a hacer una introducción del Evangelio y va a explicar un poco acerca de la doctrina de la resurrección en este capítulo. Y él les dice así a los corintios, les dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces aquí nosotros sabemos el resto de la historia. Pablo da un resumen del Evangelio y empieza a hablar de la doctrina de la resurrección, pero aquí Pablo da unas palabras muy importantes a la iglesia de Corinto. Él les dice: además os declaro, hermanos, les voy a volver a declarar el Evangelio que les he predicado. Ahora, él les dice: este Evangelio ustedes lo recibieron y ustedes deben perseverar en ese Evangelio. Cuando nosotros miramos en la Biblia la idea de perseverar, se trata de perseverar hasta el final, de perseverar siempre, de continuar siempre perseverando en el mismo mensaje, en el mismo Evangelio, que es el mensaje que Pablo les está declarando ahí. Ahora, en el versículo 2, él les dice: por el cual, asimismo, si ustedes, iglesia de Corinto, retienen la palabra que yo les he predicado, dice Pablo, ustedes son salvos. Claro, ¿por qué? Porque este es el mensaje que salva. La verdad de Cristo es el mensaje que trae salvación a las almas. Por eso es un mensaje supremamente importante. Si el mensaje se diluye, si el mensaje se pierde, no hay salvación. Es lo que Pablo dice ahí. Él les dice: si ustedes retienen la palabra que yo, Pablo, les he predicado y que los otros apóstoles predicaron, ustedes son salvos. Si ustedes no retienen el Evangelio y si ustedes no permanecen en la palabra que yo les he predicado, ustedes creyeron en vano. Pusieron su fe en algo mentiroso, pusieron su fe en algo vano, pusieron su fe en algo que es mentira. Es un mensaje muy fuerte, porque él les está diciendo: hermanos, otra vez les declaro el Evangelio que les he predicado desde el principio, que siempre predico y que siempre voy a predicar. El mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados. Iglesia, en ese mensaje deben perseverar. En ese mensaje ustedes que recibieron lo deben retener y debe ser predicado continuamente, porque el centro de la Escritura es Cristo Jesús el Señor. Si ustedes diluyen este mensaje, si ustedes se salen de este mensaje, ustedes creyeron en vano. Por eso nosotros vemos un celo a lo largo de la Biblia por el Evangelio, porque el mensaje no se ha corrompido. De hecho, la palabra falso, si nosotros hablamos de algo que es falso, pensemos en un billete. Cuando nosotros nos dan un billete, la idea es que nosotros podamos revisar, sobre todo si es un billete de 100, de 50, nosotros podamos revisar si es verdadero. Porque si ese billete es falso, nos vamos a llevar una gran desilusión. Pero si nosotros somos tan cuidadosos con el dinero, deberíamos ser muchísimo más cuidadosos con el mensaje que escuchamos, con los maestros espirituales que nosotros elegimos. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy cuidadoso, hermanos. Si ustedes no retienen el mensaje que yo les he predicado, ustedes han creído en vano. Su profesión de fe es falsa y su fe está cimentada y está puesta sobre otras cosas, menos sobre
Jesucristo, el Señor, el Salvador, sobre su vida, su muerte y su resurrección. Nosotros vemos que solo la carta de Judas se trata de falsos maestros. Segunda de Pedro se trata de falsos maestros. Segunda de Corintios, Pablo está protegiendo defendiendo su apostolado de falsos maestros. Gálatas, defendiéndose de falsos maestros. La iglesia desde su inicio ha estado llena de falsos maestros que quieren desvirtuar el mensaje bendito y glorioso del Evangelio que el Señor Jesucristo nos dejó y que sus apóstoles predicaron y que la iglesia debe seguir predicando. No necesitamos nada fuera del Evangelio, no necesitamos nada fuera de Cristo, no necesitamos nada fuera de Él. Miremos un momentico lo que dice Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y miren lo que les dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora miren las palabras de Pablo. Mas si aún nosotros, mas si aún un apóstol o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es una carta muy dura del apóstol Pablo. De hecho, si ustedes miran, es la única carta que no tiene como introducción un saludo amable, como a todas las iglesias. Esta carta no tiene una introducción con un saludo cordial, porque está en juego el mensaje del evangelio. Los judaizantes quieren judaizar la iglesia, es un poquito lo que sucede en la iglesia de Gálatas. Los judaizantes quieren venir a traer todas las costumbres judías a la iglesia, la circuncisión y todas esas cosas que los falsos maestros querían imponer sobre la iglesia. Y entonces lo que el apóstol Pablo hace aquí es entrar con un tono fuerte y él les dice, miren, si ustedes escuchan un evangelio diferente del que yo les he predicado, sean anatemas. Mas si aún un apóstol, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, si un apóstol vienen y les enseña un evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea maldito. O sea, es muy serio el mensaje, es muy serio la palabra que ellos dan de que el evangelio no se puede diluir, no se puede cambiar. Y algo falso es algo que tiene apariencia de verdad. Es que algo falso es algo que es aparentemente verdadero, pero cuando tú te detienes a examinarlo, a mirarlo, te das cuenta que es falso. Eso es lo mismo que sucede con un billete. Cuando nosotros nos dan un billete falso da apariencia de verdad, parece que es verdadero. Pero cuando tú te detienes a mirarlo, te das cuenta que es falso. Es allí donde nosotros decimos, no, este billete es falso. Cuando hemos hecho un examen detallado del billete, lo mismo sucede con el evangelio. Ellos hablan de un evangelio diferente. No porque sea algo totalmente falso, que a simple vista es falso, como un billete de juguete. No, es algo que daba apariencia de verdad, da apariencia de que sí están usando la Biblia, sí están hablando de Dios, sí están predicando ciertas cosas, pero cuando miras el contenido de ese mensaje, no tiene a Cristo y no tiene la obra de Cristo por ninguna parte. Ellos querían imponer sobre los creyentes ritos religiosos, ritos externos, y entonces cuando el apóstol Pablo se detiene a mirar su enseñanza, ellos querían imponer el evangelio y algo más, el evangelio y las obras. Entonces, nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia que siempre los apóstoles estuvieron interesados en proteger a la iglesia del error. ¿De qué trata Segunda de Juan?
¿De qué trata Tercera de Juan? ¿De qué trata Judas? ¿De qué trata Segunda de Pedro? ¿De qué trata Segunda de Corintios? Está lleno de defensa a los falsos maestros, a aquellos que enseñan mentiras, enseñan apariencia de verdad, pero son mentiras. Entonces nosotros vemos aquí a nuestro Señor predicando en este sermón del monte. La idea es que volvamos a Lucas, al capítulo 6. Y un poco el mensaje que Jesús quiere darle aquí a sus discípulos es que ellos deben elegir bien a quién seguir. Cuando Jesús aparece en escena en el ministerio, los judíos habían hecho una religión completamente falsa, una religión completamente distorsionada de la ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando Jesús llega a este entorno, a este contexto, Él les dice que ellos deben tener cuidado de a qué tipo de maestros y de a qué tipo de guías van a seguir. Hoy mucha gente no podría coincidir en su cabeza a Jesús diciendo estas palabras, porque hoy el mensaje que se ve en el mundo y que el mundo predica es: no juzgues a nadie, no digas cosas de nadie, no seas intolerante, no juzgues, no seas criticón. Pero es lo que Jesús está haciendo, es lo que Pablo hizo. Ayer estaba escuchando a alguien que decía que no se podía juzgar a otras religiones falsas porque entonces nosotros entraríamos en un plano de ser criticones. Un momento, eso mismo lo hizo el apóstol Pablo. Tú tienes que leer 2 de Timoteo, 1 de Timoteo. Pablo menciona con nombre propio a los falsos maestros que querían contaminar la iglesia. Y Jesús, con nombre propio, también condenó a los falsos maestros y a la falsa enseñanza. Es lo que ahorita vamos a ver. Jesús con nombre propio lo hizo, el Señor, el Salvador. ¿Por qué? Porque la verdad hay que defenderla. Porque la verdad no puede ser corrompida, la verdad no puede ser diluida. El Maestro defendió su iglesia, los apóstoles defendieron su iglesia y la iglesia siempre se ha preservado del error. Apocalipsis 3 lo dice, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, Él le dice, los felicita porque ellos hallaron a los apóstoles que eran falsos. El Señor los felicita por eso, porque ellos hicieron un examen detallado de las mentiras de algunos apóstoles y ellos los condenaron y ellos los señalaron y ellos los expulsaron de la iglesia. El mensaje del evangelio no se puede jugar con ese mensaje, no puede ser corrompido, no puede ser traficado. Es una verdad que la iglesia siempre a lo largo de la historia ha defendido de las doctrinas centrales del cristianismo y el evangelio mismo, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación de las almas. Entonces, Jesús aquí prácticamente está confrontando la verdad que Él quiere presentar con el error de los fariseos. Es lo que Jesús les va a decir. Yo les traigo una verdad, ustedes deben elegir a quién seguir. Ustedes son los que eligen. Debes escucharme y obedecerme, no a ellos. Ellos han estado enseñando mentiras, es lo que Jesús está diciendo. Debes obedecerme. Si tú me escuchas, vas a ser como una casa firme, en pie, cuando venga el juicio. Si no escuchas las palabras de Cristo, es lo que Él está diciendo a sus discípulos, si no escuchas mis palabras, cuando venga el juicio te vas a desmoronar y vas a caer. Entonces, lo que Jesús les dice aquí, ya lo vamos a mirar bien en el pasaje, pero un poco lo que Jesús les dice aquí es, si sigues a tus antiguos líderes espirituales, vas a caer en un hoyo, te vas a golpear. ¿Sigues a tus antiguos líderes espirituales o me sigues totalmente a mí? Es la intención de Cristo. Debes venir completamente a mí, debes aceptar mi mensaje y de eso se trata esta sección de la Biblia. Entonces, recuerden que el mensaje global del Sermón del Monte es ¿quién es un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que reconoce su pecado, que es pobre espiritualmente, que llora su pecado, que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, y por predicar el mensaje del evangelio lo odian, lo aborrecen.
Segundo, a Él lo caracteriza el amor por el reino, por sus enemigos, el amor por los que lo aborrecen, los ultrajan, los persiguen. Él tiene un amor sobrenatural. Y tercero, el verdadero discípulo se somete al señorío de Cristo, identificando a los falsos maestros, a los falsos profetas. El verdadero discípulo de Cristo se aparta de los falsos maestros, de aquellos que enseñan evangelios diluidos, se aparta completamente de ellos. Entonces, vamos a mirar lo que dice el versículo 39. El versículo 39 dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es la pregunta que Jesús hace aquí en el versículo 39. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver en este versículo es que Jesús les decía una parábola. Una parábola, normalmente nosotros pensamos en una parábola como una enseñanza muy larga, como una enseñanza muy grande, pero también una parábola se traduce como un proverbio, dichos ciertos. Y aquí lo que vamos a ver no es una enseñanza muy larga, sino una serie de proverbios y dichos ciertos que Jesús quiso predicarle a sus oyentes. Recuerden, los oyentes de Cristo en este sermón son discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Viene de la palabra griega matetes, que son aprendices. O sea, toda clase de personas está escuchando este mensaje, aprendices. Personas que están interesadas en Cristo, personas que están interesadas en su mensaje, personas que quieren escuchar algo acerca de Él. Son estas personas que están aquí. No todos son discípulos verdaderos, no todos son discípulos falsos. Allí hay una serie de personas que están escuchando el mensaje de salvación. Ahora, a ellos, a sus discípulos, es que Jesús va a dirigir estas palabras, a sus oyentes, a los que están ahí. Lo primero que dice Jesús es lo siguiente: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En estos dos proverbios, son dos dichos muy ciertos de la época, nosotros podemos ver algo que los dos tienen en común. El primero dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, y el segundo dice que el discípulo no puede ser más que su maestro. Ambos ejemplos están en un contexto claro: la enseñanza, la guía. De hecho, la palabra griega del versículo 39, guiar, también se traduce como enseñar. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo acá. El contexto está dirigido a sus discípulos y Jesús les está diciendo que ellos deben tener cuidado con quién les guía y con quién les enseña. Es un poco el contexto general. Ahora, miremos nuevamente el versículo 39. Él les dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es la pregunta del Señor. Entonces, miren, normalmente la ceguera en la Biblia tiene que ver con algo, y es que ellos no tienen la verdad. Esto es algo que se conoce como un axioma. Es una verdad que no necesita prueba porque es evidente por sí misma, es evidente, esta verdad es evidente. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen. Entonces hay algo importante. En la época de Jesús, nosotros lo podemos ver a lo largo de los evangelios, habían muchos ciegos en esa época. Jesús sanó muchísimos ciegos. A cada rato uno ve que venían ciegos, enfermos de todas partes y Jesús los sanaba. Entonces podemos ver que para ellos el ejemplo era un ejemplo común, que ellos conocían, que ellos entendían. Habían muchos ciegos. También en la época de Jesús era muy común encontrar hoyos. ¿Por qué? Porque en las ciudades se hacían pozos para recoger agua. Entonces era común que se hacían pozos, no eran pozos pequeños, no eran pozos como superficiales, eran pozos verdaderamente profundos, eran pozos de agua. Eso es lo que se traduce como hoyo. El hoyo se traduce como algo que es de un carácter profundo, no es algo superficial. El hoyo es algo profundo y sobre todo se utilizaba en esa época para sacar agua. Nosotros vemos que es común que en esa época las mujeres muy temprano fueran a sacar agua a los pozos o a los hoyos que habían en ese entorno. Entonces, ¿qué sucedió? Que habían épocas y temporadas de sequía donde no se podían llenar esos hoyos de agua. Entonces
si un ciego está guiando a otro ciego y caen en esos hoyos, la caída es profunda. El mensaje aquí de Jesús es que no es un pequeño tropezón, no es una pequeña raspadura, no es que te caíste por un segundo, no. El mensaje de Jesús aquí es que caes en un hoyo profundo y te puede costar la vida si te está guiando un ciego. Es un poco lo que Jesús quiere enseñarles a ellos. Un pozo es una cisterna profunda donde se recogía agua y como había sequía normalmente, cuando ellos llegaban allí se veía la profundidad. Entonces, aquí en este versículo lo que nosotros podemos ver es una advertencia de parte de Jesús. Es una advertencia. Tengan cuidado con los líderes y con los guías que ustedes eligen. Claramente en contraste están los fariseos y los escribas de la época. Entonces, quiero que vayamos por un momento a Mateo en el capítulo 15. Versículos del 12 al 14 dice así: Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, está hablando de los escribas y los fariseos, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren cómo Jesús utilizaba este proverbio. Jesús utilizaba este proverbio para describir la naturaleza de los fariseos y los escribas. Aquí se está acercando los discípulos y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, tú sabes que los fariseos se ofendieron cuando tú enseñaste eso. Y él les dice: déjenlos. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Ahora, aquí está el proverbio 14, versículo 14. Dejadlos. Son ciegos, son guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, caerán ambos en el hoyo. El ciego, estos maestros ciegos, no conocen la verdad porque no quieren. No les interesa la verdad porque va en contra de sus intereses personales. Estos falsos maestros de la época de Jesús no querían la verdad que Cristo les estaba presentando. No estaban dispuestos a cambiar su doctrina por absolutamente nada. Si tú lees Mateo 6, Mateo 7, tú te vas a dar cuenta de algo. Que Jesús les está diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Una y otra vez lo vas a ver en Mateo 6 y en Mateo 7. Oísteis que fue dicho ¿por quién? Por esos fariseos que habían malinterpretado la ley. A lo largo del Sermón del Monte, del Evangelio de San Mateo, lo que Jesús hace es descubrir la mentira que ellos estaban enseñando para que las personas abrieran sus ojos. Es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Él presenta el carácter del verdadero discípulo, por tanto, descubre las verdades, las mentiras que los fariseos continuamente estaban enseñándole a las personas. Aquí Jesús les dice: ellos son ciegos porque no quieren la verdad, no les interesa la verdad porque va en contra completamente de sus intereses, de sus beneficios personales. Ellos no quieren absolutamente nada de la verdad porque el Dios de este siglo les ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Estos falsos líderes son egoístas. Estos falsos líderes no quieren la verdad. Estos falsos líderes solo quieren seguir sus propios intereses, sus beneficios personales. ¿Por qué son tan populares los falsos maestros? Mira un segundo conmigo, Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4 dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, si tú miras el título del pasaje, es un resumen, habla del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Lo que Juan describe como el espíritu del anticristo es el espíritu que estaba en los falsos profetas, en los falsos maestros que querían desvirtuar la verdad de Cristo. Entonces lo que Juan les dice es: hijito, ustedes son de Dios, ustedes los han vencido. Ahora mira el versículo 5. Ellos, los falsos maestros, son del mundo. Por eso ellos hablan del mundo y el mundo los oye, les fascina, les fascina. Los falsos maestros son mundanos, son carnales, son del mundo y ellos son felices hablando del mundo. Son felices prometiéndoles a las personas cosas del mundo. Felicidad temporal, salud, riqueza, prosperidad. Tu vida va a estar mejor si vienes a Cristo. Ellos son del mundo. Por eso ellos hablan del mundo. Y por eso ellos seducen a las personas con cosas del mundo. Y el mundo feliz, feliz, feliz los oye. Yo también quiero un Dios que es así. Un Dios que me quiere dar un carro nuevo. Un Dios que me quiere dar una casa nueva. Un Dios que me quiere prosperar, que me quiere bendecir, que me quiere dar salud. Un Dios que es como un genio que gira alrededor de mí. Es un Dios muy atractivo. ¿Para quién? Para los incrédulos, para los carnales. El Dios de la Biblia no se compara absolutamente con ese Dios, con ese pedazo de Dios que predican, porque el Dios de la Biblia es mucho más glorioso, mucho más grande, que nos establece sobre muchísimas y mejores promesas eternas de salvación y de redención. Estos falsos maestros, estos ciegos, no quieren la verdad, no les interesa la verdad porque va en contra de sus intereses personales. Ellos solo quieren hablar del mundo y solo quieren seducir al mundo con cosas del mundo, y es un mensaje muy seductivo, muy atractivo, muy interesante para alguien que no ha nacido de nuevo, para alguien que es carnal y para alguien que está buscando su felicidad aquí en esta tierra. Esos son los maestros que el mundo persigue, esos son los maestros que el mundo busca, esos son los maestros que el mundo anhela. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que este proverbio Jesús lo utilizó para hablar de falsos maestros. Los fariseos, déjenlos, son ciegos, son guías de ciegos, ellos son ciegos, están completamente cegados a la verdad. Ahora, vamos un momentico a Mateo 23. Mateo 23. Dice así. Mateo 23, versículo 15 y 16. Dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Otra vez Jesús está utilizando la palabra con los escribas y los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ciegos, hipócritas. Mira lo que dice el versículo 24. Guías ciegos, otra vez, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Míralo, 26, fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces nosotros vemos que Jesús utilizó este proverbio siempre para referirse a los falsos maestros, a los falsos profetas. Siempre lo utilizó para referirse a ellos. Y aquí lo que nosotros vemos es que Jesús, cuando les habla de su ceguera, les habla de situaciones a las cuales ellos estaban aferrados
tan aferrados a la tradición escrita de hombres, pero no a la Santa Biblia que Dios les había dado, los 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos se aferraron a tradiciones de hombres, a enseñanzas de hombres que no estuvieron en la capacidad de escudriñar las Escrituras y ver el verdadero mensaje. No fueron capaces de ver el mensaje que Cristo les estaba presentando. Estos falsos maestros se aferraron a sus tradiciones. De hecho, como nosotros lo hemos hablado muchas veces, ellos crearon algo que se conoce como el Talmud. Y el Talmud son comentarios de rabinos acerca de la Torá, del Pentateuco o de la Biblia como nosotros la conoceríamos. El Talmud son comentarios de rabinos a través de los cuales los judíos basaron su fe en esos comentarios, y con el paso del tiempo cada vez más se fue desvirtuando la verdad de Dios. Estos falsos maestros pusieron su fe y su confianza en libros escritos por hombres y no en la palabra viva del Dios vivo. Normalmente las sectas hacen eso. Ponen su confianza en libros escritos por hombres y no pueden validar la verdad con la palabra escrita que Dios les ha dado. Ponen su confianza en la tradición, ponen su confianza en lo que han hecho a lo largo del tiempo. Ellos estudiaban más el Talmud, esa ley que fue algo que enseñaron eruditos, pero que era contrario a lo que el Señor les estaba enseñando. Cristo vino a poner la verdad delante de ellos. Cristo puso la verdad en la mesa delante de ellos. Ellos no pudieron verla. ¿Por qué? Porque se aferraron a la tradición de hombres. Se aferraron a la tradición del Talmud y no pudieron ver la verdad que Dios había estipulado en las Escrituras. Esto es terrible porque normalmente los falsos maestros y normalmente los falsos creyentes ponen su confianza en la tradición de hombres. Ponen su confianza en su tradición. Son religiosos, son externos. Tienen una religión externa, pero no un verdadero cambio del corazón que solo puede ser operado por el Espíritu Santo cuando una persona ha puesto su fe en Cristo Jesús, el Salvador, y su única esperanza es Cristo. Estos ciegos estudian otros libros, estos ciegos van a consultar otras fuentes y no tienen como base fundamental la santa palabra que Dios les ha dado. Es lo que está sucediendo ahí. Él les dice, ustedes dicen que no se puede jurar, que se puede jurar por el templo, pero no se puede jurar por el oro del templo. Qué convenientes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo había estipulado el Talmud. Entonces aquí nosotros vemos a Jesús desenmascarando la mentira de los fariseos. Él les está diciendo en la cara a los fariseos hipócritas. No se lo mandó a decir, no fue un mensaje por mail que él envió, no fue un mensaje de texto, no fue un WhatsApp, no fue en Facebook, fue de frente que el Señor fue delante de los falsos maestros y les dijo, ciegos, hipócritas, mentirosos, delante de ellos. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio se debe defender. Fue lo que Cristo enseñó, fue lo que Cristo enseñó en su palabra. Es impresionante, son ciegos. Vamos un momentico a Juan 9. Aquí Jesús acaba de sanar al ciego de nacimiento. Y miremos un segundo lo que dice el versículo 39. Jesús dice así. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuereis ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Otra vez, la ceguera y los falsos maestros en el mismo contexto. Y aquí Jesús lo dice de una manera muy clara. Para juicio he venido yo a este mundo.
para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y ellos dijeron, nosotros, los fariseos dijeron, nosotros vemos. Hay algo muy interesante con los falsos maestros, y es que ellos no están dispuestos a sopesar su enseñanza. Los falsos maestros dicen que tienen la verdad y no están dispuestos a examinar su enseñanza. No están dispuestos a examinar su doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Los falsos maestros no están dispuestos a salir de su círculo, a salir de su doctrina. Ellos dicen, nosotros vemos, nosotros tenemos la verdad, nosotros vemos, pero no están dispuestos por un segundo a revisar sus enseñanzas, a revisar si verdaderamente sus enseñanzas son reales, son ciertas. Los falsos maestros dan por sentado que tienen la verdad. No les interesa por un segundo validar si su mensaje es verdadero. No les interesa por ningún motivo examinar si su mensaje es verdadero. No están dispuestos a eso. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses, porque va en contra de su tradición. Es impresionante, los falsos maestros no les interesa examinar las enseñanzas a la luz de la Escritura. Y así son sus seguidores, así son todos los borregos que les siguen. ¿Por qué? No están dispuestos a examinar más allá de lo que tienen, no están dispuestos a ir más allá de la verdad que ellos creen que tienen. No quieren examinar su verdad, no están dispuestos a eso, porque hasta ahora se sienten bien, porque hasta ahora les ha ido bien, pero no están dispuestos a mirar más allá. Ellos dicen, nosotros vemos. Fue lo que sucedió en la época de Jesús. Jesús llegó a presentar la verdad. Jesús llegó a presentar la verdadera interpretación de las Escrituras. Ellos no quisieron. Ellos le dijeron que Él era del diablo. Ellos hablaron mal de Cristo, le aborrecieron. Ellos no estuvieron dispuestos a sentarse a examinar si su mensaje era cierto, si su mensaje era verdadero, si su mensaje era real. No estuvieron dispuestos a sopesar su enseñanza. Ellos quisieron vivir así. Nosotros vemos, estaban tan llenos de justicia propia. Es increíble ver hoy cómo personas se aferran a una iglesia, se aferran a una tradición y por un segundo no quieren examinar si lo que creen es real, si lo que creen es verdadero. No han mirado las Escrituras para mirar si lo que ellos creen es verdaderamente el mensaje que predicó Cristo y el mensaje que predicaron los apóstoles. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque estoy aferrado a mi tradición, porque estoy aferrado a mi iglesia, porque yo nací aquí y me crié aquí y aquí voy a morir y seré fiel a mi iglesia. Pues muchos de esos adeptos irán al infierno, tristemente irán al infierno, caen en el hoyo, tanto el maestro como el discípulo, los dos caen en el hoyo. Lo último que nosotros podemos ver en este mensaje es que el discípulo no es una víctima, el discípulo es culpable. Y el discípulo de ese ciego, de aquel que predica mentiras, de aquel que habla cosas del mundo, de aquel que predica la salvación por medio de las obras, por medio de su justicia, de aquel que predica acerca de que la salvación tú te la ganas, tú la puedes comprar, aquellos falsos mentirosos también van a llevar a sus discípulos al infierno. Los dos van a caer. El discípulo no es una víctima, nunca jamás. Si alguien elige los maestros es porque le gustan esos maestros y porque esos maestros hablan conforme a las concupiscencias y a los deseos de su corazón, ya lo vamos a ver. Pero esa persona no es víctima, es culpable, es lo que Jesús dice. De hecho, eso lo vimos ahorita en Mateo 23, en el versículo 16, cuando Él les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque van por la calle haciendo un prosélito para ganar seguidores. Esos seguidores son doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque ellos eligieron ese camino. Fue el camino que eligieron. Eligieron a esos maestros falsos. Ellos también van a ir al infierno. No son víctimas. Ellos voluntariamente eligieron sus maestros. Mira, tú te puedes equivocar
de gimnasio, te puedes equivocar de inscribir una materia mal con un profesor que no te gusta, tú puedes elegir un mal chef que te enseñe, tú puedes elegir muchas cosas mal, pero no puedes elegir mal el maestro que va a guiar tu vida, que es Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Cristo Jesús debe ser el maestro que edifica mi vida, no esos falsos maestros, charlatanes, mentirosos, predicando justicia propia, salvación por obras, éxito, prosperidad. Absolutamente no. Sus oyentes también son culpables. Estos aprendices también son culpables, no son víctimas. Ellos también caerán en el hoyo porque ellos eligieron sus maestros y con sus maestros van a ir juntos van a ir al infierno. Mira 2 Timoteo 4:2. El 3, dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo dice que en los últimos tiempos las personas no querrán oír la sana doctrina, no les va a interesar, doctrina no me hables de eso, no me interesa, no lo quiero. No sufrirán la sana doctrina, sino que ellos van a tener un comezón y un desespero de oír maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, maestros que les hablen conforme a los deseos de su corazón, maestros que te suban el ego, maestros que te prediquen el éxito, la felicidad aquí, no, eres un campeón, eres un victorioso, lo vas a lograr todo lo puedes en Cristo que te fortalece, maestros que tuercen pasajes de las Escrituras, maestros mentirosos. Estos oyentes no son víctimas, son culpables. Ellos eligieron estos maestros y con esos maestros van a ir juntos al hoyo. Ambos se van a golpear, ambos se van a condenar, ambos eternamente estarán en el infierno, porque solo hay una verdad que salva. Solo hay una verdad que salva. Volvamos a Lucas capítulo 6. Dice así el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es un refrán muy fácil de entender, ¿no? El discípulo no puede superar a su maestro. Ahora, en esa época, los maestros eran maestros itinerantes. Ellos empezaban a predicar y las personas venían a acercarse a oír a estos maestros. Estos maestros enseñaban con experiencias de la vida diaria, estos maestros enseñaban de muchas formas y así era la manera en que ganaban audiencia. Ahora, en esa época no habían libros, no había Facebook, no había internet, no había todos los recursos que nosotros tenemos. Prácticamente si una persona elegía un maestro, ya no tenía más opción de escuchar más. ¿Por qué? Porque le seguían todo el tiempo, le seguían todo el camino. Entonces, básicamente un creyente en esa época no podía superar a su maestro. ¿Por qué? Porque todo lo que recibía, lo recibía de la misma persona. Recibía lo mismo. Hoy en día nosotros podemos escuchar muchas cosas porque el internet nos da la facilidad. En esa época no era así. En esa época el maestro enseñaba y si tú elegías ese maestro prácticamente te casabas con su enseñanza. Entonces, lógicamente, si yo solo tengo un maestro y lógicamente si yo solo tengo una persona que me enseñe, yo no le voy a poder superar. ¿Por qué? Porque yo sabré lo mismo que él sabe. Para poder superar su enseñanza, yo tengo que ir a personas que conozcan más para poder superarles. Un poco el ejemplo. Un poco lo que Jesús quiere decir acá es que nadie puede superar al maestro que eligió, no lo puede superar. Entonces mira, si tú elegiste un ciego, guías de ciegos, no vas a poder superarlo. Y nunca vas a poder superar su verdad. Y entonces vas a condenarte juntamente con él porque no puedes ir más allá de su enseñanza.
no puedes ir más allá de su ceguera. Este maestro no conoce el camino al cielo, no conoce el camino al reino, no conocen el evangelio, no lo conocen. Ayer hablaba con un creyente de su presencia y le dije, bueno, amigo, me escribió en Facebook, bueno, estábamos hablando. Y le dije, por favor, me dices cuál es el evangelio que ustedes predican, por favor, ¿me puedes decir? Me escribió, nosotros predicamos el evangelio de la Trinidad. Y yo le dije, pues esa es una doctrina fundamental del cristianismo, pero ese no es el evangelio, por favor, ¿me puedes decir el evangelio? El evangelio es la vida de Jesús. Ese no es el evangelio. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es el evangelio que ustedes predican? No podía decir y no podía describir el evangelio, porque no les hablan de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios. Es impresionante. No hablan de eso. Mira, ¿quieres identificar un falso maestro? Busca en YouTube si habla de la ira de Dios. No los vas a encontrar nunca jamás hablando de la ira de Dios. Nunca lo tocan. Solo les gusta tocar el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero no hablan de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de las demandas de Dios. No les gusta tocar por un segundo ese tema. ¿Por qué? Porque los falsos creyentes se les irían de sus iglesias. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El discípulo nunca podrá ir más allá de su maestro. Entonces tenemos todo este tipo de millones de personas que siguen el Islam, el budismo, el hinduismo, millones de personas en formas aberrantes del cristianismo, siguiendo un evangelio falso. Toditos van al infierno porque no aceptaron a Cristo Jesús, el Señor, y su bendito evangelio, que es el que salva. La obra de Cristo, la perfecta obra de Cristo, el Salvador, en la cruz, muriendo por nuestros pecados. El Cordero que recibió la ira del Padre. El Cordero que descargó toda la copa de su ira sobre el Hijo. Nunca jamás podrán ver la salvación. Son ciegos. Son guías de ciegos que van a llevar a personas a ese hoyo eterno y morirán eternamente. No son víctimas, no son víctimas. Y finalmente estos discípulos aprenderán lo de su maestro y terminarán repitiendo las mentiras que aprendieron de su maestro y serán como sus maestros. Serán igual de mentirosos. Seguirán predicando las mismas mentiras que ellos predican. Es fuerte, es lo que Jesús está diciendo acá, es fuerte. Es un mensaje muy fuerte. Ahora, mira lo que dice el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor aquí da un ejemplo exagerado, por así decirlo. Es un ejemplo exagerado. La palabra paja, de hecho, en la Biblia de las Américas se traduce como mota, es una mota. Entonces, un poco lo que Jesús quiere hacer el contraste acá es, ¿por qué miras, falso maestro, por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Una paja es una motica que él tiene en el ojo. Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. La palabra griega de viga es como una viga que se utilizaba para la construcción. O sea, era una viga que prácticamente le tapaba todo y estaba imposibilitado para ver la paja de su hermano. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir acá? Y le dice hipócritas, hipócritas. Normalmente Jesús utilizó esta palabra para los falsos maestros, hipócritas. Ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir aquí? Estos falsos maestros no pueden ayudar a sus hermanos porque están llenos de pecado, están llenos de sí mismos, están llenos de justicia propia. Estos fariseos estaban llenos de justicia propia, se creían muy virtuosos. Nomás tienes que ver la serie en Netflix, Unorthodox,
tiene cosas aberrantes, pero algo que me llamó la atención es la manera en la que viven los judíos ultraortodoxos. Y entonces ellos viven de una manera legalista tan fuerte, tan llenos de leyes, tan llenos de tanta justicia propia, se ganan su salvación, se ganan su aprobación delante de Dios por tantas leyes que cumplen, por tanta justicia propia, se creen tan buenos, tan virtuosos, y es el pecado más terrible. Si una persona se cree buena, huye de ahí, huye de ahí. Jesús condenó a los que se creen buenos, y los fariseos eran los mejores creyéndose buenos moralmente, los más rectos, los más justos, los más puros. Estaban tan llenos de justicia propia, estaban tan acostumbrados a modelar sus vidas, que cuando iban a dar limosna hacían que las trompetas tocaran, que cuando iban a orar, oraban en voz alta para que todos los hombres les escucharan. Estaban tan llenos de rituales externos que por dentro su corazón estaba completamente podrido, hipócritas, falsos. La palabra hipócrita viene del griego hipócritus, que se utilizaba para un actor que desempeñaba dos papeles. Y estos fariseos y salían a la calle, ¿no?, con su vestimenta, con su talit, con todas sus cosas, su kipá, su talit, las filacterias, ¿no? Salían a la calle modelando virtud propia, justicia propia, para que la gente los viera y dijeran: wow, qué justicia la de estos hombres, y estaban tan llenos de justicia propia y estaban tan llenos de pecado. No reconocieron su pecaminosidad, no se vieron como los del versículo, ¿te acuerdas? Lucas 6, 20, 21, 22, 23, pobres en espíritu, que lloran su pecado. No se vieron así, no se vieron pecadores, se vieron buenos. Los fariseos eran expertos en verse buenos. Y es el pecado más horrible, es el pecado que condena, creerme bueno, creerme buena persona. Es el pecado de estos fariseos. Modelaban leyes externas, pero por dentro estaban llenos de rapiña, estaban llenos de maldad. Y Jesús les dice: ¿cómo se atreven a sacar la paja de su hermano? ¿Cómo? Si ustedes están llenos de pecado, están llenos de justicia propia, de virtud propia, apegados a ritos, apegados a rituales, apegados a religiones, a oraciones que tienen que repetir una y otra vez. Están llenos de pecado. No reconocen su pobreza espiritual, no reconocen su pecado, su maldad. No se ven como malvados, no se ven como malos, se creían buenos. Se creían los buenos del paseo, como el joven rico, ¿no? Jesús lo va a evangelizar y le dice: bueno, solo hay uno, y ese es Dios. Y si solo hay uno bueno, de ahí para abajo todos somos malos. Todos somos malos. Entonces Jesús les dice: hipócritas. Vamos un momentico a Mateo 23. Mira lo que dice. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a los fariseos? Creo que Jesús era feliz usando la palabra hipócritas con ellos. Mira, 14, sí, Jesús, el Jesús amoroso, sí, Él está diciendo esto, Él está condenando a los falsos maestros. Mira lo que les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Mira lo que dice nuevamente en el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Otra vez en el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, falsos, mentirosos. Ustedes dan apariencia de piedad, dan apariencia de ser muy religiosos, dan apariencia de ser muy virtuosos, apegados a tradiciones mentirosas, pero por dentro ustedes están llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de justicia propia,
creen que se pueden salvar por sus obras, están condenados con sus discípulos, a los que les quieran seguir, hipócritas, falsos, mentirosos. Estos fariseos estaban llenos de su propia justicia y Cristo los está exponiendo delante de las personas, delante de la gente, para que la gente pudiera seguir al Maestro verdadero, que es Cristo el Señor. Él es a quien nosotros debemos seguir. Él es nuestra esperanza, Él es el verdadero Maestro. No llaméis, ahí lo dice, míralo. Lucas 23, 10. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Perdón, míralo desde el versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis pues Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No se aferren a los títulos, a los nombres. No llamen. Los fariseos querían eso, querían reconocimiento, querían que las personas les aplaudieran. Jesús les dice, no se apeguen a esos nombres, no se apeguen a esa tradición. Son hipócritas, son falsos, son mentirosos, están llenos de mentira, están llenos de justicia propia, pero por dentro están llenos de pecado, llenos de maldad. Así sucede en las falsas iglesias, el pecado abunda, los violadores abundan, los adúlteros abundan, los fornicarios abundan. Miren lo bueno que soy, dicen los falsos maestros. Miren lo excelente de mi vida. Mírenme yo como soy, dicen los falsos maestros. No pueden ver su pecado. No pueden reconocer su pecado, es lo que está diciendo allí el Señor. Volvamos a Lucas 6 para terminar. Finalmente el Señor termina con Aquí la Reina Valera lo divide, no sé por qué, pero no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque sabemos que aquí aún sigue hablando de los falsos maestros. Mira un momentico conmigo Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, mira lo que dice. Mateo 7, el 15, ahí lo dice, no, mira lo que dice. El 15, ahí dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y mira el mismo ejemplo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es el mismo sermón. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Está hablando todavía de los falsos maestros. ¿Sí lo ves? Los ciegos son los escribas. No podrás ser mejor que esos ciegos, no podrás ser mejor que tu maestro. Son hipócritas, estos fariseos son hipócritas y son árboles podridos, les dijo Jesús en la cara, ¿no? Vamos a Lucas 6. Entonces, son árboles malos y dan frutos malos. Es lo que caracteriza al falso maestro. Es un árbol malo, es un árbol podrido y da fruto malo. Ahora, quiero que mires una palabra que está en el 45. Él dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Quién es un hombre bueno en la Biblia? Sabemos que todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley de un Dios santo, todos hemos ido en contra de su ley. ¿Quién es un hombre bueno? Bueno, un hombre bueno es aquel que ha reconocido su pecado, que se ha arrepentido y que ha puesto toda su fe y su confianza en Cristo Jesús para la salvación de su alma. Como él ha puesto su confianza en Cristo su Salvador, en Cristo su Señor, se ha arrepentido de su pecado, ha nacido de nuevo, entonces
¿Qué es lo que viene ahora? Que el Espíritu Santo le va a dar un corazón nuevo. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 36, Jeremías 31. El Espíritu Santo pone dentro de mí un corazón nuevo, me da una nueva naturaleza y pone sus leyes dentro de mí para que yo pueda obedecerlas, para que yo pueda andar en santidad, para que yo pueda andar en piedad. Pero el árbol malo y el hombre malo es aquel cuyo corazón no ha sido salvado, no ha sido transformado porque no conoce el camino al cielo, porque no conoce el evangelio, porque no conoce la salvación. Entonces, como el falso maestro tiene un corazón podrido, pecador, su iglesia y sus seguidores y sus frutos son frutos malos, son frutos de pecado, siguen pecando, siguen abundando en el pecado, siguen abundando en la carne, siguen amando este mundo, siguen amando las cosas de este mundo. Aman un Dios que les haga sentir experiencias emocionales, aman un Dios que les haga sentir y que les lleve al nirvana y al clímax de sus emociones, pero no se quieren someter a la Escritura, no se quieren someter a la palabra de Dios, no se quieren someter a lo que Dios ha establecido en su palabra. Falsos, frutos malos, frutos podridos, no tienen salvación, no tienen vida eterna, son mentirosos. Es muy fuerte. Si el árbol es malo, los frutos son malos. ¿Lo ves? Lo ves. Es un axioma también, nuevamente, es una verdad que no necesita prueba. Si el árbol es bueno, da frutos buenos, y es lo que Cristo prometió. Si nosotros vamos a Él, a nuestro Maestro, a nuestro Pastor por excelencia, que es Cristo Jesús, el Señor, Él nos transformará, Él nos ayudará. Pero si tú eliges los falsos maestros, serás como ellos, darás el fruto de ellos, irás al infierno, no serás víctima, serás culpable, porque no conociste el Evangelio, porque no conociste la salvación que Cristo Jesús ofrece por medio de la fe y el arrepentimiento. Son las palabras de Cristo, ¿no? Los árboles malos van a producir frutos malos. Y así ves todas estas iglesias mentirosas, creyentes que andan en pecado aún, que andan en su pecado, en su maldad, que andan corrompidos, amando este mundo, creyendo que si están un rato con Dios y después van al mundo a pecar, a disfrutar su vida. Falsos. El árbol malo da fruto malo. Pero aquel Maestro, Cristo, a quien Él nos invita a ir, Él da fruto de vida, fruto de salvación, fruto eterno. En Él hay salvación, en Él hay redención. Él es nuestro Maestro, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien guía a la iglesia, Él es nuestro Maestro por excelencia. Entonces la idea es que nosotros, o que tú puedas determinar en tu corazón a quién sigues. ¿Sigues a alguien por tradición? ¿Sigues a alguien porque crees que está bien? ¿Sigues a alguien porque tu familia lo sigue? ¿O examinas a la luz de las Escrituras y de pronto tu doctrina es mala, tu doctrina es errada y necesitas ajustar tu vida a la palabra de Dios? Entonces, con eso en mente, yo les invito para que oremos en esta mañana. Amado Dios, queremos dar gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, amado Dios, por medio de la Escritura. Señor, gracias porque si nosotros no somos ciegos es porque tú has tenido misericordia, Señor, de nuestras vidas. Porque tú te has compadecido, Señor, de nosotros. No somos mejores que nadie, no somos mejores que ellos. Tú has tenido misericordia, Señor, para abrir nuestros ojos, para ver el Evangelio, para ver tu obra, tu muerte, Señor, tu resurrección, para apreciar la salvación que es en ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras maldades, Señor.
Llévanos a vivir, oh Dios, para ti, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a amarte, a servirte, a adorarte, a vivir, Señor, para tu gloria, a vivir para ti. Nosotros te damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, digamos que la idea era que hoy pudiéramos compartir la cena del Señor, el almuerzo ágape, pero estamos atravesando por esta situación difícil, ¿no? Y digamos que queremos invitarles a orar, queremos invitarles a que nos ayuden a orar para que todo esto pase pronto, ¿no? Que Dios se glorifique, que su nombre sea exaltado. Y bueno, queremos empezar a implementar algo al final de las reuniones, y es que ustedes se puedan reunir allí como familia, que se puedan tomar de las manos como familia, y vamos a hacer una bendición pastoral a la luz de la Escritura. Entonces quiero que por favor se tomen de las manos, que se tomen en círculo allí donde ustedes están, y vamos a hacer esta última oración. Señor, queremos pedir en este tiempo tu bendición, la bendición pastoral, la bendición del pastor, del maestro por excelencia, que es Cristo Jesús. Y como lo dice el apóstol Pablo al final de 2 de Corintios, él dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Familia, Dios les bendiga. Oramos mucho, les extrañamos mucho. Muchas gracias por este tiempo y Dios permita que pronto nos podamos reunir. Dios les bendiga. Hasta luego.